¿Qué tal si nos sentamos? ¿Y qué tal si todos allí sentados leemos nuevamente, todos como una sola voz, Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 y 12? Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta semana vamos a estar conversando sobre el tema o el título de esta semana es: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vamos a tener como referencia bíblica en el Antiguo Testamento la civilización después del diluvio. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de historia y vamos a hablar también un poco sobre el mover actual, lo que el Señor está buscando. Cuando nosotros comenzamos a ver toda esta palabra que el Señor nos ha mostrado, el Señor nos dio un versículo, el cual dice que sin profecía el pueblo se desvía, se distrae, se separa, se dispersa. Cuando no hay una palabra que pueda guiar al pueblo, el pueblo comienza a hacer, cada uno de nosotros comienza a hacer lo que bien le parece. Pero cuando hay una palabra profética, cuando hay una dirección, el pueblo tiene una meta concreta y directa. El otro asunto tiene que ver con nuestra visión. Y si mi visión no está, digamos, ajustada con lo que la palabra profética me indica, entonces yo necesito y yo requiero hacer ajustes para poder seguir la dirección de la palabra profética. Porque cuando se nos habla que tenemos una palabra profética que es segura, debemos entender que la tenemos. El apóstol Pedro nos hablaba la semana pasada en cuanto a que esta palabra profética es como una luz en medio de las tinieblas que nos da la dirección. En medio de las tinieblas lo único que hay es oscuridad, hermano. Por mucho que usted abra los ojos, por mucho que usted tenga todos los sentidos de su ser completamente activados, en las tinieblas nosotros no percibimos hacia dónde vamos. Pero cuando tenemos una palabra que es segura, así como la luz en la noche, nosotros podemos ser guiados y podemos llegar a la meta. Pero para eso es importante que también nosotros estemos todos coordinados, que andemos todos de la misma manera, que todos tengamos la misma visión y que todos hablemos lo mismo, que seamos unánimes, que tengamos el mismo sentir. Porque, hermanos, de no ser así, podemos ser una piedra de tropiezo para la obra que Dios está buscando terminar en nosotros y a la iglesia. Entonces realmente nosotros necesitamos tener todas estas cosas bien claras en nuestras vidas. Por lo tanto, hay una experiencia previa, hay una experiencia que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento como sombra y figura de todos los acontecimientos que podemos encontrarnos en la actualidad. Pablo, en el contexto, habla que la salvación no era solamente para los judíos, sino que también era para nosotros los gentiles. Y nosotros debemos estar contentos, debemos estar alegres y debemos valorar toda esta palabra profética que el Señor nos ha venido a dar. ¿Por qué es segura esta palabra profética? Porque los acontecimientos proféticos de los cuales fueron anunciados por los hombres que Dios envió, sus profetas, todos esos acontecimientos, amados hermanos, se han cumplido. Por eso es que tenemos la palabra profética más segura. Si alguna de estas palabras no se hubiese cumplido, quizá usted pudiera estar dudando de que la palabra que usted está escuchando es una palabra que le va a dar certeza y seguridad de las cosas y de los acontecimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir. Por ejemplo, cuando Dios le dio una promesa a Abraham, dijo que serían benditas todas las familias en él
y que también tendría tantos hijos como arenas había en el mar, ¿verdad? Como las arenas y como las estrellas del cielo. Pregunto, ¿será que esas profecías o esas promesas no se cumplieron? Sí se cumplieron. Por lo tanto, tenemos una palabra certera y segura. Las estrellas, la arena en la tierra del mar representa a la generación física de la cual los judíos, el pueblo judío se estableció. Abraham, como sabemos, no tenía hijos y Dios le dio la promesa de tener hijos. Tuvo Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y de allí sale luego el pueblo de Israel. Por lo tanto, todos nosotros venimos de ese hombre llamado, porque ese pueblo de Israel que representa la porción de la tierra también hizo algo o le pasó algo, que ellos no creyeron cuando el Señor vino. En el momento en que el Señor vino, ellos no creyeron en que Él era el Mesías. Por lo tanto, entonces se cumple la otra porción profética, que tendría tantos hijos como estrellas en el cielo. Y eso somos nosotros, que fuimos injertados, ¿verdad?, en el olivo bueno. Ellos despreciaron, en ese paréntesis Dios permitió que el pueblo de Israel cometiera esa, digamos, falla, para que nosotros pudiéramos ser injertados, y ahora somos la iglesia, la que está sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. No hay duda de eso. Por lo tanto, los acontecimientos bíblicos apocalípticos que vienen también, hermanos, son certeros, son seguros y son fieles. El Señor dice en Apocalipsis: fiel es el que dijo estas palabras. Quiere decir que estas palabras realmente se van a cumplir. Amén. Ahora, ¿qué posición? ¿Cuál es nuestro juego en la actualidad? Vamos a recordar un poco lo que ocurrió desde que Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, desde Génesis 1 hasta Génesis 19, la palabra nos muestra que cuando Dios crea al hombre, lo creó a su imagen y semejanza para darle al hombre una encomienda, y era que este hombre gobernara en el nombre de Dios, fuera la expresión de Dios en la tierra, y sigue siendo el mismo plan. Luego pudimos ver las diferentes caídas por las cuales el hombre pasa. El hombre, luego que cae por primera vez en Adán en el huerto, es sacado del huerto, y en el huerto, donde fuera el huerto, él tiene hijos, Caín y Abel. Y la segunda caída del hombre, en la primera Dios maldijo la tierra, pero en la segunda caída del hombre, Caín mató a Abel. Esta es la segunda caída, y Dios maldice al hombre, Dios maldice a Caín. Y entonces ahí vemos cómo el hombre empieza a descender en su caída. Posteriormente a este hecho, antes del diluvio, los ángeles se unen con las hijas de los hombres, porque eran hermosas. Y estos ángeles, los cuales habla la palabra, son los ángeles caídos, amados hermanos. Para que usted sepa, son los ángeles caídos, son las huestes, son las potestades, son todo lo que opera en los lugares celestiales. Se unieron con las hijas de los hombres, porque las hijas de los hombres, dice la palabra, eran hermosas. Ahora, más que esta hermosura física, aquí se refiere a que estas mujeres eran hermosas porque ellas conocían el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios desde el huerto le fue predicado a Adán y a Eva. Adán y Eva también le predicaron el Evangelio de Dios a Caín y a Abel. Solamente que uno no entendió el Evangelio y el otro sí lo entendió. Por eso vienen las consecuencias de la caída. Posteriormente, los ángeles caídos se mezclan con las mujeres, y eso era contra naturaleza. No era normal que el hombre se uniera con los ángeles. De ahí salen los gigantes.
Y Dios vio que el hombre era total de maldad y él quiso raer al hombre de la tierra. Sin embargo, Dios vio gracia en un hombre, en Noé. Y Dios le revela a Noé lo que iba a suceder, le revela también el Evangelio. Noé construye un arca, es obediente al llamado, y cuando construye el arca, entonces solamente fueron salvos dentro de todos los seres humanos, Noé y su familia. O sea, en total, 8 personas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el tiempo desde que Noé sale del arca hasta que Dios llama a un hombre? Lo que pasó, hermanos, es que el hombre cayó nuevamente. Uno de los hijos de Noé vio la desnudez de su padre porque él se había embriagado. Ahí hay una maldición. Y de ahí en adelante vemos las descendencias de los hijos de Noé y nos conseguimos que de la descendencia de Cam viene Nimrod. Dice la palabra que Nimrod fue un cazador, muy buen cazador, delante de Dios. Pero Nimrod era un hombre que no tenía dependencia con Dios. El hombre se separó totalmente, se hizo independiente nuevamente de Dios. Y entonces Dios dijo, simplemente voy a dejar que la humanidad continúe, pero yo voy a llamar a un hombre. ¿Qué vemos en este espacio de tiempo que fueron 2000 años? Los primeros 2000 años de la humanidad. Podemos ver algo. Podemos ver que el hombre pecó, que el hombre cayó progresivamente, pero sin embargo Dios en su bondad y en su misericordia dio oportunidades al hombre a través del Evangelio para que el hombre pudiera ser salvo. ¿Cómo? Después que Caín mata a su hermano Abel, luego Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, y de la descendencia de Set hay un hijo llamado Enoc, y de esa descendencia viene Enoc. Enoc, ¿quién fue Enoc? Vamos a buscar Génesis. Amén, Jesús es el Señor. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 24. Enoc fue aquel hombre que caminó, dice acá, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí podemos ver que en medio de la tiniebla, en medio de las dificultades por las cuales el ser humano estaba pasando, en medio de las situaciones adversas, Dios siempre colocó una esperanza para salvar al hombre. Y acá vemos que no caminó con Dios. Luego, cuando los ángeles se unen con las mujeres de los hombres, también pasó algo similar. Ya Dios se había cansado de ver esa situación de pecado. Los hombres pecaban, todo era tinieblas, se hicieron totalmente independientes del Señor. Pero dice que consiguió en el capítulo 6, vamos a leerlo. Capítulo 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos que a pesar de que hay tinieblas, a pesar de que hay situaciones adversas para la humanidad, Dios nunca abandonó al hombre. A través del Evangelio, estos dos hombres pudieron caminar con Dios. ¿Y qué pasó? ¿Fueron salvos de qué? De la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. En los primeros 2000 años, toda la humanidad quedó bajo el diluvio, fue juzgada bajo el diluvio. Pero Enoc fue arrebatado y Noé caminó con Dios
y fue el único junto con su familia que después del diluvio surgió, y de allí nuevamente empieza Dios a trabajar con el hombre. Lo que pasa es que la maldad en el hombre siempre está, como eso es algo del hombre natural, siempre está presente. Sin embargo, Dios continuó avanzando con el hombre hasta que vino la época de Nimrod, y Nimrod fue algo que Satanás instigó para que el hombre se apartara totalmente de Dios. Aquí vemos en esta última etapa la instigación de Satanás. La misma rebelión que Dios tuvo en los cielos también ocurrió aquí en Babel. Y el hombre quiso levantar una torre tratando de pelear con Dios, contra Dios, y diciéndose a sí mismo que su nombre era superior al de Dios. Y de ahí entonces, ¿qué pasó con esa generación? Esa generación estaba en tinieblas. Esa generación idolatraba cosas diferentes al Señor, a Jehová, y vemos que entonces el ser humano se descompuso totalmente. Por eso vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, a partir del versículo 18, podemos ver que todos los seres humanos son culpables de juicio. A partir de Romanos capítulo 1, versículo 18, vemos la culpabilidad del hombre. Y en los versículos 19 y 20, vamos a leerlos, dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ningún ser humano realmente tiene excusa de la existencia de Dios. Ni en el Antiguo Testamento, que es quizás lo que se refiere a esta porción, ni en la actualidad. Todos somos culpables. No hay ni uno solo, acabamos de leer. Luego podemos ver que en el versículo 21 al 25, vamos a leerlo, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Aquí vemos cómo el hombre, esta parte que les hablé anteriormente, vemos en estos versículos la caída como tal del ser humano. Luego, a partir del versículo 26 y en el 27, podemos ver las lujurias vergonzosas que ocurrieron en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Después que llamaron a Abraham, posteriormente Lot, su sobrino, cae en esta situación. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, el pueblo continuó con sus asuntos independientes de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Yo ayer estaba viendo un programa, no voy a decir qué programa era,
era de entrevistas y cosas de estas. Y la persona que estaba entrevistando, se paró una persona y dijo, estaban hablando sobre los homosexuales y las lesbianas. Y el hermano que se paró, se veía que era un hermano, estaba citando estas porciones. Hermano, y que de verdad que el hombre es feo. La mujer decía, no, usted no me habla aquí de religión porque yo no creo en Dios, yo soy atea. Y el panel que tenía un panel de personas con problemas horribles, que si dos hombres estaban buscando tener unos hijos, claro, no de forma natural, ¿no? Que si dos mujeres también querían tener unas hijas, unos hijos, que si los hijos según un matrimonio gay o un matrimonio de lesbiana podían no ser o ser los hijos con la misma condición. O sea, un zaperoco, hermano, un desastre. Las propias tinieblas trabajando en medio de nosotros, y nosotros, ¿cómo estamos? Por eso, hermanos míos, yo les quiero decir que debemos estar agradecidos por Dios, con Dios por habernos llamado de ese reino de las tinieblas en el cual estábamos. También les quiero decir que debemos valorar la realidad del llamado. Acompáñenme en Mateo 20 para ver este punto. Mateo capítulo 20. Vamos a ver los versículos del 6 al 9 un momentico. Dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id pues vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Quiénes son estos que llamaron de última hora? Digan, yo. Yo fui llamado. Nosotros que estamos acá en la vida de la iglesia somos los que fuimos llamados porque estábamos desocupados y Dios halló gracia en cada uno de nosotros y nos llamó para poder cumplir su plan y para nosotros cooperar con su plan. Hermanos, nosotros debemos valorar la palabra, valorar la palabra profética, valorar nuestras reuniones, valorar nuestras herramientas que el Señor nos ha entregado. Yo quiero invitar a la iglesia que se despierte de la condición en la cual estamos, porque realmente la palabra es segura. Los acontecimientos que vienen realmente van a venir. Yo no sé si usted realmente ha visto lo que viene. Yo no sé si realmente la palabra en usted le da cosquilla o le produce algo, pero yo creo que sueño no produce la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y los invito para que cada uno de nosotros empiece a tomar su posición dentro del cuerpo de Cristo. Otro punto, debemos buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. Esto lo vimos en Filipenses 3:8. ¿Qué es la excelencia del conocimiento? Es conocer a Cristo, pero no conocer a Cristo bajo el punto de vista de doctrina. Yo me conozco la palabra, la Biblia, los versículos. No, es la realidad de la palabra y es lo que Dios está haciendo con mi vida, en las circunstancias por las cuales yo paso, en cada tribulación, y obtener de cada uno de esos el resultado que Dios me quiere, que es que Él está puliendo, hermanos míos, nuestra alma, para que nuestra alma sea salva. Nosotros pasamos por todas estas situaciones porque Dios requiere mi ayuda y Dios requiere que yo sea un coheredero juntamente con Cristo. Debemos percibir la importancia de conocer la grandeza y el contenido del Evangelio de Dios. Hermanos, si usted dice Romanos, vamos a buscarlo para que lo leamos todo, Romanos 1:16, que es el título de este tomo que estamos viendo. ¿Cómo dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo quiero que usted lo lea, pero para usted, con los 5 sentidos,
allí tocando este versículo. Este versículo nos habla de que el Evangelio de Dios, el Evangelio completo, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La condición, creer. La condición de este versículo es creer. Si usted cree que usted va a ser salvo por medio del Evangelio, usted será salvo. Por eso es que es segura esta palabra. Porque si usted cree en verdad que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo serán hallados irreprensibles en la venida del Señor y guardar su salvación con temor y con temblor, hermano, esta palabra lo va a salvar, este evangelio lo va a salvar. Pero el asunto no queda solamente en usted. El asunto es que el Señor nos llamó de manera corporativa. Nos hizo un cuerpo, su cuerpo, y nosotros todos debemos, amados hermanos, crecer. Por eso, la manera de crecer es comiendo, la manera de crecer es rumiando, la manera de crecer es reuniéndonos, pero hay algo importante que debemos saber. Todos debemos ser unánimes. El secreto es obediencia y unanimidad. Si en nosotros hay obediencia, dejamos las murmuraciones, dejamos nuestras situaciones personales a un lado y seguimos a lo que Dios nos está ordenando y obedecemos la palabra de Dios como nos las está indicando, entonces nosotros seremos salvos y podremos salvar a otros. El arca fue un instrumento que Dios usó para salvar a las 8 personas y también al resto de los animales. Hoy en día el arca es la iglesia. Amén. Nosotros somos los que vamos a introducir a los seres humanos dentro del arca de la vida de la iglesia para que puedan sobrevivir, para que sean salvos, para que verdaderamente la salvación, o sea, yo diría que Dios todavía nos está dando una tercera oportunidad. Y que esta tercera oportunidad, hermanos, no la podemos despreciar. Porque realmente cuántas personas que nosotros amamos y conocemos todavía no han venido a la vida de la iglesia. Pero si nosotros nos reunimos en los grupos familiares, voy a hablar de un poquito de los grupos familiares porque es la herramienta básica para ganar las almas. Si todos nosotros abrimos las casas, hermanos, créale a esta palabra, usted va a ser salvo, pero su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su madre, su padre, sus nietos también serán salvos. Pero la cosa no queda solamente ahí, sino también los vecinos, los amigos, hasta los enemigos serán salvos y se convertirán también en sus amigos. Entonces nosotros tenemos una comisión. Para esto, el Señor en esta semana y la semana pasada nos habló de que debemos tener un espíritu emprendedor. Pero yo lo quiero llamar como lo dice la Biblia, un espíritu loco. Usted dirá, bueno, ¿qué le pasa al hermano José? ¿Se volvió loco? Amén. Vamos a ver, vamos a buscar aquí algunos versículos. Dice, vamos a buscar primero 2 de Corintios 5:13. Los 3 versículos que vamos a tocar están en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 13 dice, ¿qué tal si todos lo leemos juntos? Porque si estamos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Qué tal si lo leemos pero juntos todos? Dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Vamos a leer ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16. A ver, ¿qué tal si lo leemos igual juntos todos? Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera,
recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y vamos a terminar leyendo esta porción con 2 de Corintios 11, pero el versículo 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Pregúntate, ¿soy ministro de Cristo? No lo leas si son, vamos a leerlo así. ¿Soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Diga, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pablo tenía este espíritu de emprendedor, era algo que lo ganaba todo su ser completamente, su interior. Él estaba abocado al evangelio, pero lo tenían por loco. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Nos ven muy cuerdos o nos ven medio locos? Yo creo que nos ven muy cuerdos todavía. Allá en la fábrica no, mira, lleva el evangélico. Algunos que trabajan en alguna fábrica dicen, llévale tu Humberto, lleva el evangélico. O allá va el pastor. El loco. Allá va ese loco. Allá va el loco ese. Omar, a ti te dicen, pastor, te saludan en la calle, pastor. Te dicen, allá va el loco ese. Ahora que evangelio. Yo creo que nos falta, ¿verdad? Que nos digan, esto de loco, lo voy a poner, que nos digan pastores, es porque es nuestra función. No se sientan mal si le dicen pastor, pero para que le digan pastor tiene que estar pastoreando a alguien. Si no, no creo que le van a decir pastor, a menos que ese sea su nombre. Pero para eso necesitas estar loco. Necesitas estar loco por el evangelio. Necesitas estar loco y creer, porque el mundo cree en otras cosas, por eso está condenado, porque no creen en Dios. Ven las huellas digitales en la creación y no creen en Dios. Prefirieron hacer ídolos y hablar con los ídolos, con figuras, con animales, con semejanzas de hombre, pero no fueron a Dios, no buscaron a Dios, ni uno solo fue a Dios. Y en verdad ninguno de nosotros fuimos a Dios. Dios vino a nosotros. Dios vino a nosotros y se entregó y se murió para que nosotros hoy podamos tener esta vida divina en nuestro ser y para que nosotros podamos tener vida en abundancia y disfrutar de la era venidera en el reino de Jesucristo y en el reino de Dios. ¿Sí estamos? Sí. Amén. Continuamos. Mateo 28, 19 y 20, no lo busquen, porque yo creo que la mayoría lo conoce como la Gran Comisión. Dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa es la comisión que Dios le dejó a la iglesia, a nosotros. Los Noé de este tiempo somos nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ser obedientes a este llamado y debemos responder a este llamado. Y eso es lo que Dios nos está tratando de hablar en estos mensajes. Dios nos dice, mira, no hay ni uno solo quien me busque. Pero ustedes, como yo lo busqué a ustedes, ahora ustedes van, porque son mi cuerpo, van a buscar a otros, de esos que nadie busca. Nosotros, amados hermanos, necesitamos despertar el espíritu emprendedor. Nosotros somos los que vamos a traer a salvación, al arca, a todas esas personas que están en nuestro alrededor. Nuestro origen definitivamente es Abraham. No hay duda de que nuestro origen es de Abraham, el hombre llamado.
Ahora, yo quiero hablar un poquito de dónde fue llamado Abraham. ¿Quién sabe de dónde fue llamado Abraham? ¿Qué era Ur de los Caldeos? Una tierra de pecado. ¿Qué más? Idolatría. ¿Qué más? De rebelión. Amén. ¿Y la palabra Ur qué significa para ustedes? Luz. La palabra Ur significa luz. En medio de esa tiniebla, en medio de esa condición en la cual el hombre existía, vino a un hombre llamado Abraham la luz de Dios para recibir un llamado. Y al principio, déjame decirles, hermanos, que aunque Abraham es llamado el padre de la fe, él al principio no respondió tan rápido. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tendrá que llamarnos el Señor a nosotros para responderle? ¿Qué momento nos desocuparemos nosotros para responderle al Señor en cuanto a su llamado? El Señor vino en medio de la oscuridad de las tinieblas a llamar a este hombre. Y de este hombre, todos nosotros que estamos acá hoy en la vida de la iglesia, que formamos parte del cuerpo de Cristo, es porque también fuimos injertados en ese olivo bueno. Pero nosotros no podemos despreciar eso, porque así como fue quitado la rama original del olivo, también puede ser quitada la rama injertada, hermano. Y ninguno de nosotros, yo no quisiera que ninguno de nosotros fuera nuevamente quitado. Entiéndame algo, usted es de un linaje diferente. El Señor, cuando llamó a Abraham, Él cambió el linaje del hombre creado llamado Adán al hombre llamado. Cambió el linaje. Ya nosotros no tenemos el linaje vagabundo, de la calle, mundano. Nosotros tenemos el linaje divino, de la vida increada, de la vida de Jesucristo, de una vida superior que es fuerte para solventar cualquier situación en nuestras vidas y para ayudar a los demás a que puedan tener también esta vida divina dentro de cada uno de ellos. Nosotros debemos preocuparnos por esto. En cuanto a la caída, para hacer un poquito más de historia, ¿verdad? Ya vimos que el hombre en el huerto fue corrompido por Satanás. De allí pasó a una mayor independencia de Dios y dejó de ser regido de la conciencia para ser regido por otros hombres. El hombre, fíjense ustedes, dejó de ser regido por su conciencia y empezó a ser regido por otros hombres. Esto pasó con la descendencia de Caín. Luego vemos que el hombre se hace cada vez más carne, o sea, pecado. Luego se une con los ángeles caídos. Y por cuarto, vemos que al final de Noé existe la rebelión en una ciudad llamada Babel, y el hombre dejó de ser gobernado por el gobierno humano para ser regido por la instigación de Satanás. Yo quiero que usted vea esto. El hombre en el huerto tenía que ser alimentado del árbol de la vida, pero en su caída, el hombre es sacado del huerto, y como vimos la semana pasada, hubo tres cosas que se pusieron a guardar el huerto. Eran el querubín, o los querubines, perdón, una espada refulgente, una espada, y la espada daba vuelta, pues era refulgente y brillaba. Para que el hombre pueda regresar al árbol de la vida, hoy en día el hombre necesita restaurar esas tres cosas. ¿Se recuerdan qué cosas son?
¿Qué representan los querubines? La gloria, la expresión. ¿Qué representa la espada? La justicia. ¿Y qué representa que la espada estén refulgentes y brillantes? Su santidad. El hombre, para poder regresar al huerto nuevamente, necesita cubrir esas tres condiciones. Es como una multilock, pues, que tiene 3 cerraduras. Usted podrá abrir una, pero no le abre la puerta. Usted podrá abrir 2 cerraduras, no podrá abrir la puerta. Para poder entrar, usted necesita abrir las 3 cerraduras y tener las 3 llaves. Entiéndanme esto, amados hermanos, que para ir al árbol de la vida, como lo dice Apocalipsis, y había un árbol en el medio y había un río que daba vuelta. ¿Se recuerdan Apocalipsis? Bueno, claro, esa es la consumación final. Pero para el reino de los cielos, usted y yo necesitamos tener esas 3 llaves y abrirlas. Y no solamente usted, sino el resto de la humanidad a la cual nosotros necesitamos salvar y traerlas a esta arca. Amén. Amén. Noé vivió 350 años. Y qué rápido el hombre, luego de haber conocido el juicio de Dios, se olvidó de lo que Dios hizo. Cuando nosotros nos apartamos, amados hermanos, de Dios, solamente ocurre algo. Retrocedemos. Quiero decirles algo ya para terminar, 10 minutos más. Es que hoy el mundo entero está desordenado. Todo el mundo, hermano, el mundo está desordenado totalmente. El mundo camina hacia la destrucción. Esto es seguro. El mundo camina hacia la destrucción. Según la física, eso se llama entropía. Según la física, que el mundo vaya hacia la destrucción se llama entropía. Y en termodinámica, el concepto dice que el desorden aumenta con el tiempo a menos que haya un vector positivo que lo detenga. ¿Qué es esto? Y eso ocurre en nuestra vida natural. A medida que usted se va haciendo viejo, ya no, su mente falla, ya usted no es tan ordenado como antes, hay cierto cansancio. Yo creo que eso es algo que naturalmente, de manera natural se da. Sin embargo, cuando una persona tiene un vector positivo, voy a decirlo de esta manera. No voy a llamar a nadie viejo, ni que los viejos son desordenados, ni nada, porque vemos bastante que no somos viejos, somos desordenados. Si hay algo que nos motiva, un vector positivo que está ahí al lado de nosotros, hermano, esto se detiene. Esto, desde ir a avanzar hacia la destrucción, se detiene. Yo quiero compartir algo con ustedes. La apostasía es segura que viene, la destrucción es segura que viene. ¿O alguien lo duda? Es la palabra profética la que está hablando. Ahora vamos a ver Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver qué es esto del vector positivo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Ya estamos allí? Yo voy a leer, acompáñenme a leer una lectura rápida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12, pero voy a leer yo para hacerlo un poco más rápido por el tiempo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa es palabra profética, amén. Sí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la destrucción, ¿verdad? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, ahí está el vector positivo, repito, porque ya está en acción, el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuál es el vector positivo? ¿Quién es el vector positivo acá? Si lo que viene es destrucción, hermano amado, ¿qué es lo que lo detiene? Lo que lo detiene es el Evangelio de Dios. Pero el Evangelio de Dios será predicado por nosotros. No será predicado por más ninguna otra persona, a menos que usted esté en la parte después de la gran tribulación, que ya será predicado por los ángeles, y no es el Evangelio, se llama el Evangelio eterno. Ya no será predicado por ninguno de nosotros, o sea, quiere decir que usted estará en la gran tribulación. Pero ahorita, en este tiempo, en el tiempo de la promesa, de la iglesia, del Espíritu, nos corresponde, amados hermanos, a nosotros ser quien detenga esta situación. Amén. Somos el vector positivo, pero tenemos que ser el vector positivo, no de palabra, sino de hecho. Debemos, amados hermanos, funcionar todos nosotros. El vector positivo está en nuestro interior. Es una fuerza contraria a la degradación. Es el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, amado hermano. Vivamos nuestra vida de iglesia con alegría, vivamos nuestra vida de iglesia con realidad, y que seamos este vector positivo para que la destrucción que sabemos va a venir, nosotros podamos, así como Noé al construir el arca pudo ayudar a la familia, podamos ayudar a aquellas personas que están necesitadas de la salvación, y cooperemos con el Señor. Jesucristo es el Señor les bendiga. Amén.